Bueno, el personaje que hoy nos acompaña va a ser presentado por el vicepresidente, Juan Ignacio Fuster, que le conoce mejor que nadie. Creo que tiene un currículum muy escasito y lo va a hacer en pocos instantes, pero bueno, adelante, por favor. Se va a intentar, señor presidente. Buenas tardes, muchas gracias al presidente, al secretario, vocales, junta directiva, a todos los miembros del Foro de Madrid. La verdad es que es un placer, además como recién estrenado vicepresidente, poder presentar a un buen amigo, como es don Enrique Arnaldo, y además una excelente persona y un magnífico profesional, que claro, cuando yo he intentado buscar su currículum y hacer un extracto para una pequeña presentación me he encontrado, y no es broma, 14 folios de currículum, lo cual me ha supuesto, además uno como abogado, que no jurista, sino simplemente un humilde abogado, me ha supuesto pues un conflicto, porque si ya los abogados tenemos una fama de generar sopor en las personas, tenía que intentar condensar estos 14 folios para pues contar todas las virtudes, que son muchas, como profesional y como persona, pues qué decir, es un placer tenerte aquí. Don Enrique Arnaldo Alcubilla, un jurista de los pies a la cabeza, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Derecho, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos en Derecho Constitucional, letrado de las Cortes, magistrado en el TAD, con muchísimas menciones y publicaciones, que he tenido la suerte, y por eso lo propuse a la Junta Directiva, de conocer hace ya unos años, por vía de mi primo José María Fuster Fabre, con el que hemos compartido muchos eventos y hemos compartido muchas mañanas y muchas tardes, sobre todo de debate y de eventos, ¿no? de historias que tenemos para contar. Lo último y más reseñable, y por lo que a la Junta me pareció muy apropiado poderle presentar para el Foro de Madrid, es que hemos estado, gracias precisamente a don Enrique, como observadores en el plebiscito por la firma del acuerdo de paz entre las FARC y Colombia. Creo que ha sido una oportunidad única, después de 53 años de conflicto armado, de guerra que había prácticamente en Colombia, pues una oportunidad única para poder ver qué es lo que sucedía, sobre todo con la expectación, ¿no?, que se había puesto en el mundo y que el presidente Santos había puesto en este procedimiento, en este proceso, y que además nos hemos dado cuenta que nada está comprado y por supuesto nada está predeterminado, sobre todo cuando se le pregunta al pueblo. Al final, con el plebiscito, nosotros que lo vivimos en directo, fue muy llamativo el resultado que salió, y muy llamativo también las reacciones que hubieron, tanto por la parte del presidente Santos como la del senador, con la parte del senador Uribe, del expresidente Pastrana y demás magistrados. Don Enrique ha publicado una barbaridad de libros, tiene más de 25 publicaciones, tiene más de 150 artículos, ha dirigido obras académicas, ha sido parte de tribunal y es parte de tribunales académicos, doctorales. Frente al TAD, por ejemplo, hemos visto sus resoluciones en las cuales ha puesto en el compromiso al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, que eso también hay que remarcar, que es uno de los poderes fácticos que ha ido contra el fútbol, o contra alguien, estos equipos que son muy importantes y que hay que recalcar. Tiene una magnífica trayectoria como letrado de las Cortes. Hay que reconocer que todas sus publicaciones yo he llegado a compartir con gente del Congreso, incluso gente del Ministerio del Interior, que te comenta, los manuales suyos se llaman los alcubillas, ¿no? O sea, tienen tanta fuerza y tanta importancia que al final pues es verdad que se le agradece en este caso que haya sido tan prolijo en las publicaciones que ha hecho. Y por último, bueno, es una persona tremendamente activa con su despacho de abogados, el cual además de toda la labor académica y docente, pues a nivel profesional, todo lo que es el ámbito constitucional y administrativo, pues es una barbaridad cómo puede llegar a producir y a resolver muchos problemas. Como último artículo precisamente que ha podido escribir don Enrique, precisamente han sido dos, ¿no? Sobre la ley Arnaldo, que se ha hablado precisamente sobre los tiempos electorales que hemos tenido ahora con estas supuestas terceras elecciones, que al parecer no va a haber, aunque habrá que comentar.
y luego también sobre el propio plebiscito y el proceso de paz en Colombia. Es una maravilla, un orgullo y un placer tenerte aquí, Enrique, y que por muchas veces más. Pues hemos decidido Bueno, me sumo a la bienvenida y siguiendo la costumbre, toca hablar ahora, perfecto. Yo pensaba para que luego tener el coloquio. Pensaba, ahora, antes de... Perfecto. No sabía los... Pues muchas gracias a todos, sobre todo por perder un rato de vuestra vida en estar en una comida, compartir una comida conmigo, ¿no? Y justificadamente. Es decir, los méritos, digamos, que ha reseñado Ignacio Fuster Fabra, Nacho Fuster Fabra, son fruto de la acumulación del largo tiempo que tiene ya la vida de uno, y como sabe Carolina, los que nos dedicamos al mundo académico tenemos que adornar y abultar lo que son ejercicio de actividad docente, académica, paraacadémica y tal, para que nos reconozcan los quinquenios de docencia, los sexenios de investigación y ser algo en el mundo académico. Pero no tiene más mérito que el tener de muchos años, aunque tenga cara de niño. Lo segundo, dos cuestiones de lo que ha comentado con mucha generosidad Nacho Fuster Fabra. ¿Me permitís que yo apee los dones y que utilicemos el tuteo? Lo del Tribunal Administrativo del Deporte merece una explicación, ¿no? Porque quizá puede quedar en el ambiente que somos aquí una especie de árbitro supremo. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano de la Administración adscrito al Consejo Superior de Deportes que resuelve los temas disciplinarios y los temas electorales de las federaciones deportivas, además de los temas de dopaje. Y es verdad que ha tenido más protagonismo del deseable en los últimos tiempos por dos razones. Una, cuestiones que afectan al Real Madrid o al Barça son el verdadero motor de preocupación en este país, porque evidentemente hay que recordar que los periódicos más leídos, vendidos, difundidos son los periódicos deportivos. No hay nada que concentre la atención en España como lo deportivo. Entonces, bueno, hemos tenido la mala suerte de tener algunos conflictos que, repito, afectaban a uno u otro. Y en segundo lugar, especialmente al fútbol, con todos los dimes y diretes en relación con las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Y por eso está demasiado en el foco del protagonismo este tribunal. Y por último, en cuanto a la ley Arnaldo, no es una pretenciosidad, que lo es. Lo que pasa es que el tío de aquí, que es un abogado de Barcelona extraordinario, que es además del Español, y no del Barça, lo cual me hace más cercano a él, pues escribió un artículo que se llamaba La Ley Arnaldo, porque os voy a contar, digo, por ser un poco anecdótico, este verano yo estaba, y espero no levantar envidias, en Zimbabue, en la Cataratas Victoria. Y entonces me llamó una periodista contándome que había Rajoy convocado para una fecha, la presidenta del Congreso había convocado para una fecha determinada la primera sesión del debate de investidura. Entonces, haciendo el cómputo, salía para las elecciones, las terceras, el día de Navidad. Entonces, ella me preguntó que qué se podía hacer. Dice, ¿habrá alguna razón de fuerza mayor para que no se pueda votar el día de Navidad? Digo, pues aquí la fuerza mayor no existe. Entonces, la única solución que cabe, todo esto, repito, desde Zimbabue, es cambiar la ley electoral y establecer una reducir los plazos, que actualmente son 54, quitar una semana para que pueda ser el domingo anterior. Tampoco el otro anterior, porque entonces caería en el puente de la Constitución, es decir, hay que hacer una operación de ganchillo o de lagartera, ¿verdad?, para que encajen perfectamente los tipos. Entonces, ya luego me preguntó sobre el procedimiento a seguir, porque a todo esto el gobierno no puede mandar ningún proyecto de ley durante el tiempo que está en funciones, que esto también, entonces tiene que ser iniciativa parlamentaria, bueno, este conjunto de cosas, y finalmente eso se expandió como la pólvora en aquel mes de agosto y tal, y ha quedado así. Entonces, bueno, pues a mí la verdad me enorgullece que el tío de aquí, don José María Fuster, me la adjudicara como la ley Arnaldo, igual que si fuera la ley de desamortización de Mendizábal, ¿no? Es decir, así más raro. Entonces, entiendo que ahora entro en
en el fondo del asunto. Yo entiendo que debe ser una expresión breve de 10, 15 minutos, ¿no? Sí. Es decir, bien, yo tengo que hacer un previum, es decir, ¿por qué conozco yo Colombia? Es decir, ¿por qué me atribuyo la pretenciosidad de hablar de Colombia, ¿no? Que no es mi país? Bueno, pues básicamente es porque desde hace unos años vengo yendo y colaborando con una universidad privada de Bogotá, y a raíz de ese contacto académico he venido teniendo relación pues con las instituciones centrales de ese país, ¿no? Es un país que tiene todas las instituciones que podamos imaginar. Tiene Tribunal Constitucional, tiene Corte Suprema, tiene Consejo de Estado con labor jurisdiccional, tiene un Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Electoral, tiene Procurador General, tiene Fiscal General. Es decir, todo lo que os podéis imaginar, todo junto está en el país. Entonces, he tenido una relación con todas estas personas que muchas de ellas implicadas en el proceso de paz y en el proceso post-paz, que entre otras cosas comportaría un conjunto de reformas constitucionales. Entonces he venido haciendo algún documento, algún papel, informando de alguna materia, aparte de interviniendo en algunos foros. Esa es la razón de mi acercamiento. También han venido ellos a España y bueno, pues me siento muy orgulloso de efectivamente de poder intentar colaborar en aquello. Segundo, nosotros en España hemos tenido una banda terrorista que ha imperado a sus anchas durante mucho tiempo y claro, esto tiene un recuerdo muy inmediato para todos nosotros que hemos visto cómo la banda estaba igual en el centro de la ciudad, igual que está en Bogotá, en donde pues un centro como este, de este estilo, digamos el Nogal, que es un centro de reunión de la burguesía colombiana, y al mismo tiempo hay actividades deportivas y tal, pues fue dinamitado por la banda. Bien, algunas cifras creo que son un poco exageradas, hablan de hasta 7 millones de víctimas de los distintos conflictos que había. En todo caso, superan evidentemente el millar de víctimas españolas de manos de ETA, superan en algunos ceros, pero bien. Entonces, Colombia es un país que es más o menos el doble de España en tamaño y de población un poquito más, son 45, 47, 48 millones de habitantes, ocupa el puesto 28 en el PIB en el mundo, es, por curiosidad, el segundo país del mundo en exportación de flores, curioso, y el segundo país del mundo con mayor biodiversidad. Lo que pasa es que es difícilmente atractivo para el turismo, precisamente por una de las cosas, por la propia guerrilla o guerrillas, como veremos ahora. Alcanzó la independencia de España en 1819, o sea que está próximo a cumplir los 200 años de independencia de España. En Colombia existen desde la década de los 60 distintos movimientos guerrilleros. Es decir, el movimiento guerrillero es más o menos parejo en el tiempo al origen del movimiento terrorista en España. Más o menos el movimiento terrorista se plantea en Colombia también en las mismas fechas que en otros países de América Latina. Si os suenan, por ejemplo, por lo menos a los que tenéis más edad, más edad próxima a la mía, pues los Tupamaros, estos que estaban en Uruguay. Es decir, hay más o menos en la década de los 60 es cuando nacen en distintos países vinculados al marxismo, en las distintas versiones del marxismo, movimientos guerrilleros. Bien, por tanto, estos movimientos guerrilleros en Colombia tienen más de medio siglo de vida, casi 60 años. Pero no es un solo movimiento, sino que ha habido varios movimientos guerrilleros. Nosotros ahora hablamos de las FARC, pero ya en 1990, el que entonces era presidente, Virgilio Barco, logró desmovilizar a uno de esos movimientos, que ahora no recuerdo el nombre, pero era un primer movimiento que era me parece que se llama M19. Estos del M19 en realidad eran un movimiento muy de jóvenes universitarios, con algún sector obrerista, marxista y tal, y este movimiento es el que ha quedado integrado en la política colombiana desde hace años, y es la llamada izquierda o extrema izquierda colombiana, es decir, digamos un comunismo cercano al comunismo. Entonces ahí incluso han logrado alguna victoria político-electoral. Por ejemplo, el anterior alcalde mayor de Bogotá era de este movimiento, un tal Petrus.
Bien, esto fue en 1990, entonces, de movilización e integración en la política. Pero quedaron entonces, en ese momento, dos movimientos guerrilleros, las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Con estos dos movimientos ha habido intentos de diálogo durante estos años. Paréntesis, en España, excepto en el momento de la presidencia de Zapatero, no ha habido, aparte de alguna conversación que se dijo que hubo muy informal en el gobierno Aznar, en realidad nunca ha habido movimientos de diálogo con la banda ETA en España, salvo, repito, en la etapa de Zapatero, que además fue ocultado, fue absolutamente opaco. El más relevante de esos diálogos de paz oficializados fue el que llevó a cabo Andrés Pastrana entre 1998 y 2002. Andrés Pastrana, en paréntesis también, es una persona conservadora que tiene una enorme relación con España porque, entre otras cosas, en un sitio muy próximo a esta sede, como es Génova 13, vino, digamos, de aprendiz político, es decir, digamos, él se forja políticamente en el Partido Popular, y de ahí la estrechísima relación que tiene con los dirigentes del PP y sobre todo con José María Aznar. Bueno, a Andrés Pastrana le sucede Uribe. La etapa de Uribe es la etapa de persecución, de rearme del ejército nacional frente a las guerrillas, de la recuperación de la relación con Estados Unidos. Y, y como sabéis, al presidente Uribe le sucede su ministro de Defensa e íntimo amigo suyo durante gran tiempo, que es el presidente José Manuel Santos. Y José Manuel Santos, como suele suceder en el sucesor que tú designas, pues justo hace lo contrario de lo que tú quieres, ¿no? Es decir, que es recordar a Santiago Carrillo cuando nombró a Gerardo Iglesias y justo quería matar al padre, ¿no? Es decir, en aquel momento. Esto suele ser habitual. Por eso lo mejor es no designar al sucesor. Bueno, entonces, se designa él solo. Bueno, entonces, en la etapa de Santos, ya desde el principio, desde el año 2010, comienza el proceso de diálogo en La Habana. Por tanto, el proceso de diálogo ha durado ni más ni menos que 6 años. Es decir, 6 años con intervalos, sentados representantes del gobierno de Santos y representantes de la guerrilla, y llegan a firmar este acuerdo el 26 de septiembre de 2016, después de haber proclamado anteriormente. Vuelvo a hacer un paréntesis, perdón, esta firma del acuerdo se hace unos días antes del plebiscito. Verdadero esperpento, es decir, esperpento, que tú firmas algo a lo que va, por ejemplo, el rey de España, y que después no se aprueba por los ciudadanos. Esto es simplemente, claro, la que diría, oiga, si esto ya está firmado, ¿cómo me dice usted que...? Bueno, entonces, ese documento que se firma tiene 297 páginas. 297 páginas, 300 páginas, para entendernos, que son de un detalle excepcional, o sea, un detalle que no os podéis hacer idea. Claro, porque se regula, por ejemplo, el tema de las tierras que dentro del país se ceden a estos miembros de la guerrilla, el tema de cómo, cuándo, por qué, de qué forma se entregan las armas, el tema muy importante, lo que ellos llaman la justicia transicional, de cómo se juzgan o no se juzgan los actos cometidos por el movimiento guerrillero, también la asignación de un cupo fijo de representantes de la guerrilla en el Parlamento, en el Congreso Nacional, etcétera, etcétera. 297 apretadas páginas. Y el proyecto se celebra el 2 de octubre, domingo. La pregunta estaba bien formulada, es decir, vamos a recordar las experiencias recientes de esta materia. Brexit, hacía unos pocos meses, plebiscito 2 de octubre en Colombia, plebiscito 2 de octubre en Hungría sobre las cuotas o cupos de refugiados de Hungría, y este proceso terminará el 2 de diciembre en Italia con el referéndum sobre la reforma constitucional auspiciada por el primer ministro Renzi.
Plebiscitos, digamos, plebiscitos o referéndum centrales. Para los no expertos, medio segundo de diferenciar, porque en un caso se llama plebiscito y en otro referéndum. Simplemente plebiscito es cuando lo que se vota es sobre una decisión o acto político, y referéndum cuando lo que se vota es sobre el sí o no a una norma jurídica. Es decir, en un caso es un acto político, en otro caso es norma jurídica. Los colombianos que son buenos juristas, utilizan adecuadamente la palabra plebiscito. Y hago otro paréntesis. Cuando, por ejemplo, aquí se plantean los soberanistas catalanes hacer lo que ellos llaman un referéndum de independencia, eso es un plebiscito. Es un plebiscito, no es un referéndum. Lo que pasa es que la palabra plebiscito tiene una carga peyorativa negativa, porque en realidad el plebiscito era la técnica utilizada por los autócratas, los dictadores, para ratificarse o reforzarse en el poder. Y es por eso por lo que el Parlamento catalán y los partidos soberanistas no utilizan la palabra plebiscito, repito, sin técnica. Bien, como sabéis, el resultado votaron aproximadamente el 38% de la población, 38% de los colombianos, que es más o menos la participación habitual en todas las elecciones, excepto en las de presidente. Ellos entienden que cuando se la juegan es cuando votan presidente, y tampoco es que en las elecciones presidenciales la participación es del 50 y tantos %, es decir, tampoco es que sea participación masiva. Y os diré como curiosidad que vosotros cuando vais a votar aquí, vais a votar y os vais. Es decir, ¿no? Es decir, allí, sin embargo, la mesa electoral le da a cada persona que va a votar un papel, un certificado de que ha votado. Y bueno, ¿para qué quiere un certificado de que ha votado? Bueno, pues sí, porque el que ha votado y demuestra que ha votado tiene, por ejemplo, reducción en la matrícula en las universidades públicas. Por ejemplo, tiene rebaja o reducción en la obtención para determinadas tasas. Le rebajan. Entonces, por eso la gente lo que quiere es el certificado para poder obtener esas ventajas. Tienen también, me parece que es algún día libre o alguna tarde libre, algo así. Es decir, tienen un conjunto de ventajas de haber participado en la votación, a pesar de lo cual no vota más del 38%. La diferencia entre el sí y el no fue muy poca. Con menos de 50.000 votos. Y yo creo que lo más interesante es, por lo menos, hacer una digresión sobre cómo triunfa el no. Es decir, nosotros los constitucionalistas decimos que en esta materia rige una ley que se llama la ley de Panurgio. La ley de Panurgio es, al menos en los varones, la mayor inclinación hacia el sí que hacia el no. Todos dicen que a las mujeres les cuesta menos decir que no, a los hombres nos cuesta mucho más decir que no. Bueno, pues en esta materia esto es una tontería, pero la ley de Panurgio significa esa mayor inclinación hacia la expresión a favor. Claro, esto se refuerzaba aún más cuando se trata de votar a favor de un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque en sentido contrario, si votabas no, parecía que estabas votando en contra de un acuerdo de paz. ¿Por qué triunfa el no? Bueno, yo creo que el no triunfa por las siguientes razones. Primero, una sobrecarga publicitaria del sí. Eso técnicamente produce un cansancio en la gente, ¿no? Es decir, cuando están machacando con el sí, con las razones a favor del sí, cuando ves ese dominio avasallador en los medios de comunicación, todos los medios puestos por el gobierno, un dinero ingente que se ha puesto en circulación para movilizar a favor del sí, esto produce un efecto retraimiento y hasta un efecto contrario. En segundo lugar, yo creo que hay argumentos en favor del no desde el punto de vista de conceptos tales como el honor a la dignidad nacional, también desde el recuerdo de las víctimas de la propia familia o del entorno familiar, y por lo tanto eso movilizó una parte también importante en favor del no. Y por ejemplo, uno de los estados más castigados por las guerrillas, que es el estado de Antioquia, que es donde está Medellín, el triunfo del no fue por una diferencia abismal. Ciertamente también es verdad que de Medellín es el senador Álvaro Uribe.
Bien, en tercer lugar, también hay una reacción frente a las modificaciones normativas a favor del sí que se habían hecho. Se había modificado ad hoc la ley reguladora de los plebiscitos para otorgar validez al resultado siempre que se alcanzara el 13% de participación. Es decir, que bastaba una participación del 13% del censo electoral para que tuviera validez el resultado. Claro, esto lo que produjo es un cierto malestar en grandes capas de población, porque se entendió como una argucia para que en cualquier caso se diera validez al referéndum. En cuarto lugar, y quizá lo más importante, por la desmovilización del sí. ¿Por qué se desmoviliza el sí? Pues simplemente porque, digamos, se da tan seguro el que vaya a ganar el sí, pues que la gente al final se queda en casa. Hubo unas elecciones hace 40 años en Inglaterra en que las encuestas daban un triunfo avasallador del Partido Laborista. Aquellas elecciones las ganó el Partido Conservador, porque la gente que iba a votar laborista se quedó en casa. Por eso, saco otro tema de discusión. Por eso cuando aquí dicen los encuestadores, hay que publicar encuestas hasta el último día. Las encuestas son muy peligrosas porque, claro, movilizan o desmovilizan en un sentido o en otro. Bien, allí, evidentemente, creo que desmovilizaban al sí. Se dio absolutamente por cierto que iba a ganar el sí y el sí efectivamente no ganó. Y si veis el mapa electoral colombiano, veréis cómo en los estados en los que el triunfo de Santos en las elecciones presidenciales últimas, en los que Santos perdió, es donde vuelve a perder aquí. Es decir, hay una cierta relación entre el voto en contra de Santos en las presidenciales y el voto en contra del sí propugnado por Santos. ¿Por qué? Porque en un plebiscito o en un referéndum se vota se vota sobre dos cosas. Se vota sobre lo que me preguntan y al mismo tiempo aprovecho para contestar lo que me da la gana sobre aquello que se refiere al gobierno de turno. Es decir, dicho en lenguaje coherente, en un referéndum las carga el diablo. Es decir, el diablo puede venir en forma de cualquier cosa. Termino. Estas son las razones del no. El no tardó exactamente el presidente de la República 3 horas en asimilar el no y compareció rodeado, así como estoy yo rodeado, de sus ministros, del comisionado de la paz en el Palacio Presidencial, y vino a decir que había ganado el no y que por tanto él entendía el mensaje y que el mensaje lo entendía en el sentido de que había que modificar el pacto, había que modificar el acuerdo de paz. Es decir, no entiendo el no como no a este acuerdo concreto, luego entiendo que estoy habilitado para continuar el proceso de negociación, para someter a la decisión otro acuerdo que sea más satisfactorio. Y a ese efecto dice, yo efectúo entonces el llamamiento a los partidos y a los personajes que han apoyado el no. Y por tanto me voy a reunir con Uribe, dijo, me voy a reunir con Uribe, con el que no se hablaba desde hace años. Entonces, evidentemente no se han reunido Uribe y él, se le están reuniendo en otro plano, pero Uribe desde luego es un político tenaz y no va a dejarse arrastrar por una faena de aliño. Él quiere otro acuerdo que no sea de entrega, digamos, a las pretensiones de las FARC. Pero la segunda parte, las propias FARC, asustadas el mismo día de lo que suponía el que el acuerdo no se firmara, salieron a través de un tuit, como si fueran Pablo Iglesias, salió a través de un tuit para decir que ellas, por supuesto, que ellas respetaban el alto del fuego. Y de hecho, el alto del fuego está prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año. Hay personas secuestradas todavía, hay bastantes. Las FARC, según dicen, tienen mucho dinero oculto proveniente del narcotráfico, de los secuestros, que no han sacado a la luz. Entonces, por tanto, buenas noticias, el alto del fuego está prorrogado. Segundo, hay un diálogo político entre las fuerzas del sí y las del no para pactar modificaciones.
Yo soy escéptico porque Uribe al final querrá más hacer la paz que a él le gusta y no la paz que le gusta al otro, y esto se va a dilatar más en el tiempo. Y la tercera noticia positiva es que hay un convenio, un comienzo de la negociación con el ELN, que es la otra fuerza mucho más menor, son 6.000 o 7.000 guerrilleros nada más, que también tienen varios secuestros. Es verdad que el sí tendría efectos beneficiosos, la firma de acuerdo de paz, efectos beneficiosos para Colombia, sobre todo desde el punto de vista económico, de inversión extranjera, de productividad de la agricultura, del Producto Interior Bruto. Pero el problema principal de Colombia ahora es un problema que en España está oculto, de alguna manera, está tamizado, que es el problema del déficit público. Es un país que tiene unas reservas petrolíferas y de gas mucho más pequeñas que las de Venezuela, tiene un problema ahí de materias primas importante, tiene un déficit fiscal importante, y el presidente Santos quería refrendar esto para inmediatamente aprobar una reforma tributaria que le exigen además el Banco... los bancos estos mundiales, yo no sé cuáles, porque además hay una amenaza de las agencias de rating de bajarle la calificación de riesgo país, es decir, que están en un momento de jugársela. Lo que pasa es que Venezuela es un país, y termino, que adora a los españoles, adora a España, adora a los españoles, es un país de gente seria, de gente formada, de gente educada, de gente capaz, y en donde las empresas españolas digamos, están perfectamente integradas. Las universidades españolas tienen también una enorme potencialidad porque ellos tienen simpatía a que sus hijos vengan a estudiar a España. Yo creo que es un país que nos merece la pena, que tenemos que dedicarle cariño, atención y por tanto que todo lo que pasa allí nos interesa. Muy bien. No sé si me ha pasado.